A continuación, el siguiente es un programa de opinión, apto para todo público. Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. El Mercadito de la Fruta, siempre más cerca de ti, con más alimentos y productos nacionales, más productos importados, con más calidad, más economía. Tú nos conoces, somos los amigos de siempre, en la avenida principal de Lechería, siempre más cerca de ti. Más. Y mucho más. El Mercadito de las Frutas presenta. Con Silva Russo, siempre lo nuestro. Bienvenidos a Anzoátegui TV. Hoy tenemos como invitado a un ingeniero de nuestra industria petrolera, el ingeniero Juan de Dios Cabrera Bello, un profesional de larga trayectoria con cargos gerenciales importantísimos y con muchos años de experiencia. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido a su programa. Buenas tardes, Leonardo, muchas gracias por la invitación. Saludos a tu audiencia. Gracias. El ingeniero es egresado de nuestra Universidad Central de Venezuela. Ha hecho numerosos cursos de posgrado y estudios, todos relacionados con la industria petrolera, claro está. Ha estado en cargos tanto a nivel nacional como internacional y ha estado en las naciones amigas Colombia, México, Estados Unidos y Francia, en los cuales ha gerenciado estudios para el desarrollo de campos de petróleo y gas. Ingeniero, ¿cuál es su especialidad? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Bueno, mi especialidad es producción. En general he trabajado durante muchos años en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de campos de petróleo y gas, no solamente de Venezuela, sino de otros países, como ya mencionaste, en Colombia, México, en Francia y en Estados Unidos también he trabajado en desarrollo de campos de petróleo y de gas. Y todo lo que tiene que ver con la gerencia de yacimientos de la industria petrolera. Qué bien. Bueno, vamos a empezar por nuestra primera industria nacional, de la cual durante muchísimos años vivió buena parte de nuestras generaciones en Venezuela, PDVSA. Sí. Así, la primera pregunta sería, ingeniero, para que le dé la bienvenida a nuestra audiencia que nos ve en todo el mundo gracias a nuestro canal 7 de Intercable, a nuestra aplicación Lorini, a Instagram, a Internet y a nuestro canal YouTube. Ingeniero, ¿qué fue PDVSA? Bueno, el tema sobre qué fue PDVSA es un tema fundamental que tenemos que tocarlo, tenemos que hablar sobre eso, porque mucha gente no conoce en realidad qué fue lo que pasó en esta industria durante los últimos 3, 4 décadas, desde a partir del año en que se nacionalizó la industria petrolera. Es muy importante decir que cuando llegó el momento de la nacionalización, PDVSA tenía, o sea, la industria tenía muchas dudas, muchas incertidumbres. ¿Seremos los venezolanos capaces de gerenciar esta industria? ¿Seremos los venezolanos capaces de continuar, de darle continuidad a la operatividad que traía en manos de empresas extranjeras? Esto se analizó muy, pero muy profundamente. Se crearon leyes, se preparó el ambiente para cuando llegaran el vencimiento de las concesiones, que era en el año 83. Se hizo la ley de reversión y luego, felizmente, en el año 1976 se
decretó la nacionalización de la industria petrolera. Y los venezolanos asumimos con todo gallardía el desarrollo y asumimos la consecución, la continuación de este proceso. ¿Qué ocurrió a partir de ese momento? Bueno, ocurrieron cosas extraordinarias. Por ejemplo, la industria en ese momento producía unos 2,5 millones de barriles, más o menos, con apenas 20.000, 23.000 empleados. Todo eso se fue desarrollando, los venezolanos fuimos manejando nuestra industria probamente, con la mayor certeza. Se crearon organismos importantísimos como por ejemplo el INTEPEP, que es la Universidad Tecnológica, es el Instituto de Investigación de Petróleos de Venezuela, único en América Latina, una cosa extraordinaria, que dictó cátedra en generación de patentes y de desarrollo tecnológico. Se creó el CIED, el Centro de Investigaciones para la Industria Petrolera, en donde se formaron gerentes y líderes para la conducción de todo el desarrollo de la industria durante muchos años. Vino posteriormente, entre otras cosas importantes, vino la internacionalización de la industria petrolera. Se adquirieron refinerías en el exterior, pero no solamente por el hecho de adquirir, sino para ganar mercado, para poder refinar nuestros productos, nuestro petróleo pesado, que es un petróleo bastante complicado, que no se consigue refinarlo en cualquier parte, en cualquier tipo de refinería. PDVSA llegó a tener 17 refinerías en el exterior, 8 en Estados Unidos y 9 en Europa. Eso es algo bastante importante porque teníamos dónde procesar nuestros crudos. Pero además de eso, vino el proceso de apertura petrolera, que fue un proceso muy importante, en el cual se convocaron empresas de mucho prestigio internacional para participar en unos convenios operativos y en desarrollos de ganancias compartidas, de riesgo y ganancias compartidas, mediante los cuales se desarrollaron campos que PDVSA en el momento no los tenía muy bien desarrollados, y se firmaron convenios operativos con estas empresas y se logró subir la producción mediante los convenios operativos y mediante desarrollos a riesgo y ganancias compartidas. Todo esto se hizo bajo un esquema muy importante porque estas empresas trajeron tecnología, estas empresas trajeron capital y trajeron personal. ¿Eran nuestros socios comerciales? Eran socios comerciales, eran convenios operativos muy bien desarrollados, muy bien hechos y que dieron muy buenos resultados. Pero una cosa importantísima que merece la pena también resaltar en este sentido es que esas empresas generaron mediante esos convenios hasta 30.000 puestos de trabajo. Y no solamente eso, sino que le dieron al país algo así como unos 30 millardos de inversiones que trajeron ellos para acá. Pero vino otra etapa, que fue el desarrollo de la faja petrolífera del Orinoco, que es un plan bastante amplio, bastante grande, mediante el cual se desarrollaron todas las reservas de la faja, los campos de la faja, se crearon distintos bloques para el desarrollo de la faja, se fue creciendo la faja, se construyeron 4 mejoradores en los años 90 en José para procesar, para mejorar el crudo, para convertir el crudo pesado de un crudo de 10, 12 grados, llevarlo hasta 30 grados, inclusive 32 grados API, y hacerlo comerciable y exportable. Entonces, todo eso forma parte de un proceso sumamente largo en el cual participó el profesional venezolano, en el cual dictó cátedra no solamente aquí, sino que PDVSA era una empresa sumamente respetada, sumamente invitada a todos los eventos internacionales. La tercera empresa petrolera más grande del mundo. Es correcto, es correcto. Hay algunos que dicen que la segunda, no voy a terciar sobre eso, pero sí fue una de las empresas más importantes del mundo en su momento, porque era una empresa que era convocada en todas partes, era bien recibida, sus profesionales en todas partes iban y llevaban trabajo. Esa meritocracia se hizo sentir afuera La también. meritocracia funcionó. Y la existió. Meritocracia funcionó. Y tenía que funcionar, claro, porque los profesionales que dirigían PDVSA, que trabajamos en PDVSA durante tantos años, durante esa época de oro, diría yo, de la industria petrolera, le dieron prestigio a la industria justamente porque eran las personas mejor preparadas. Ahí no llegaba cualquier persona por paracaidismo, por paracaidista, o sea, llegaba a dirigir, no, ahí llegaba el que sabía, el que tenía control de lo que estaba haciendo, el que conocía
qué es lo que estaba pasando en las distintas áreas. Y PDVSA, para ese momento, digamos, en el cual estaba en la cumbre de su proceso de desarrollo, PDVSA subió la producción hasta 3.300.000, 3.400.000 barriles de petróleo por día. Y tenía, y muy importante esto, tenía apenas 69.000 empleados, de los cuales eran fijos 45.000 más o menos, los demás eran contratados. Pero ¿por qué menciono esto? Porque durante muchos años, desde los años 60, hay estadísticas que lo indican así, el empleado petrolero de PDVSA producía, por ejemplo, 60, 70 barriles por empleado. Si uno dividía la producción entre el número de empleados, en los años 60 se producían 60, 70 barriles por empleado, hasta 80 barriles. Posteriormente, después de la nacionalización, se producían 70, porque hubo, por supuesto, al asumir la nacionalización, disminuyó la producción porque las empresas extranjeras se fueron, dejaron de invertir, entonces hubo que retomar todo y lo hicimos. Acoplarse. Nos acoplamos y empezó a subir la producción. Y empezamos otra vez a producir 60, 70 barriles por empleado. Hasta llegar a los años 2002, en donde, a partir de allí, que viene otra historia de la que espero poder hablar posteriormente, claro que sí, y echarles el cuento, pero durante toda la historia de PDVSA, la PDVSA nacionalizada en 1976, hasta los años 2002, la industria petrolera se comportó como una industria sólida, profesional, confiable y respetada en todo el ambiente mundial petrolero. Y fundamentalmente capacitada en su área, tanto profesional como gerencial. Sí, claro. Sí. Claro. Absolutamente. Absolutamente. Ingeniero, antes de irnos, que es obligado a este corte, habló sobre los 3.400.000 barriles diarios de esa época. Sí. Antes de irnos, ¿cuál es la cifra actual de producción en este momento, diario? La cifra en este momento, haciéndote primero la aclaratoria de que hay mucha opacidad en la información, muchísima, no solamente en este momento, desde hace muchos años la información no es clara, pero en este momento PDVSA está produciendo en el orden de los 650.000 barriles, 670.000 barriles, o sea, la cuarta, quinta parte de lo que producía en el pasado. Pero quiero acotar lo siguiente, yo le he seguido el control, he seguido un monitoreo de la producción durante todo el año 2021, 22 y lo que llevamos el 23. En todo el año 2022, PDVSA nunca pudo superar la cifra de 700.000 barriles por día. Nunca. En todo el año 2022, PDVSA nunca pudo superar la cifra de 700.000 barriles por día. Nunca. Hicieron todo tipo de esfuerzos, trajeron empresas de apoyo, trajeron empresas extranjeras, firmaron convenios, mil cosas, pero no se pudo salir. Y si usted verifica y revisa las cifras de del año 2022, en absoluto nunca pudieron salir de ese numerito de 700.000 barriles por día. ¿Y en este año? 2023. Y en 2023 están igual. Después veremos otras cosas, pero ya vamos a seguir hablando. No ha sido posible superar esa cifra. Con nosotros el ingeniero Juan Cabrera. Ya volvemos. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta ya con nuestro invitado, el ingeniero experto petrolero Juan Cabrera. Para su familia y sus amistades, Juan de Dios Cabrera Bello. Ingeniero, hay muchísimas preguntas en el aire, hay muchos temas y vamos a ver hasta dónde usted puede informar y orientar a nuestra audiencia, que nos está viendo, por cierto, por el canal 7 de Intercable, por Roku, por la aplicación Lorini, por nuestro canal YouTube y por Instagram. ¿El precio actual del barril en cuánto se ubica, ingeniero? Ha estado variando bastante últimamente. En estos momentos anda por los 80, 90 barriles, 80, 90 dólares por barril, de lo cual, pues,
lamentablemente no está aprovechando Venezuela porque diversas cosas que ocurren. Venezuela, el petróleo que está vendiendo, lo está vendiendo con un descuento bastante grande, o sea que se está perdiendo casi el 50% de ese beneficio del precio del dólar. Ha llegado a $100 en semanas pasadas, en momentos anteriores, pero lo lamentable de todo es que Venezuela, la producción que tiene en este momento, se va para pagar deuda, se va para China, se va para Rusia, y ahora, con la situación que hay, pues, y las sanciones que existen sobre la industria petrolera, sobre PDVSA, hay un temor a comprar el petróleo venezolano. Entonces, quienes compran el petróleo venezolano, quienes deciden, corren un riesgo, entonces lo pagan con un descuento importante, que en este caso ronda el 40-45%. Pudiera ser más, pudiera ser menos, pero esa es la situación. Venezuela no está recibiendo el ingreso que debería recibir justamente por la situación de las sanciones y bueno, otras situaciones relacionadas con el desprestigio que ha generado en los últimos años la industria petrolera. Ingeniero Cabrera, su especialidad es producción. Sí, producción, correcto. ¿Cuántos pozos hay existentes activos en Venezuela, ingeniero? Bueno, mira, es que Venezuela tiene demasiados pozos. Dar una cifra es bastante complicado. ¿Y activos? No me atrevería. Activos mucho menos. Activos mucho menos porque en realidad, como dije hace un momento, la producción está detenida hace muchos años, está en declive. Entonces, hablar de pozos activos es muy difícil. Nada, de parte de que no hay cifras confiables, las cifras son todas muy opacas. Lo que sí es cierto es que hay muchos pozos abandonados, muchos pozos inactivos que pudieran estar produciendo. ¿Pero por qué no producen? Es el punto que es importante para tu pregunta. No producen por el descuido en las instalaciones, la problemática grave que hay con la infraestructura de producción. Por ejemplo, plantas compresoras, líneas de producción, estaciones de producción, tanques. Todo lo que es la infraestructura de producción está sumamente dañado, ha sido canibalizado, como se dice en la jerga popular, ha sido desmantelado, ha sido robado, pues si se quiere, para usar otra palabra más fuerte. Entonces, por supuesto, un pozo que puede producir, no puede producir si no tiene una infraestructura suficientemente adecuada, suficientemente apropiada. Y por eso, justamente, hay menos pozos, cada vez hay menos pozos. Pero Venezuela llegó a tener en alguna oportunidad 30.000, 28.000, hay muchos pozos. Solamente en el oriente de Venezuela habían como 15.000 pozos. Recuerdo en la época que yo trabajaba acá en el estado de Anzoátegui, ya sea en el estado de Anzoátegui o en Monagas, hay una gran cantidad de pozos. Y permanentemente se reacondicionaban, se reparaban, se perforaban nuevos pozos y siempre la industria se mantenía, siempre el potencial de producción se mantenía, se restablecía mediante las prácticas comunes justamente para mantener la producción en los niveles deseados y requeridos por nuestros clientes. Lo que está ocurriendo ahora es que no se puede cumplir porque no hay taladros de perforación, no hay taladros de reacondicionamiento, no hay equipos para mantener la producción, no hay suficiente personal. El personal que está manteniendo esto o se ha ido o es incompetente. No hay suficiente personal como para sustentar una actividad tan compleja como la industria petrolera, que aparte de eso es una actividad de riesgo que requiere altas inversiones. Y entonces, si no hay quien corra riesgo, si no hay empresas que se atrevan a venir por la inseguridad y si no hay capitales suficientes para eso, entonces esa es la respuesta justamente a la caída de la producción y a la gran cantidad de pozos inactivos, estaciones sin producción. Por ejemplo, casos importantes que vale la pena mencionar, los campos del norte de Monagas. Los campos más importantes que se han descubierto en Venezuela en los últimos 60, 70 años fueron los campos del norte de Monagas. 3 de ellos especialísimos, Furrial, El Carito y en Santa Bárbara. Son campos extraordinarios de 20.000 pies de profundidad, altas presiones, con altísima tecnología, en donde se alcanzó un desarrollo gigante que en apenas un par de años, año y medio, 2 años, llegaron a producir 1 millón de barriles. Pero ¿qué ocurre? Que hoy en día están por el suelo produciendo 80.000 barriles. Imagínense ustedes, de 1 millón a 80.000 barriles. Pero ¿qué ocurre? Que estos campos son campos bastante sensibles
a la inyección de gas. Para producir estos campos había que inyectar gas. Todo el gas que se producía en Monagas se inyectaba en estos campos. Y la producción siempre se mantenía y podía haber crecido más. Pero ¿qué ocurre? Que se dañaron las plantas compresoras. Se canibalizó todos los pozos. Se dañaron los equipos de producción. Entonces, como no se está inyectando en estos campos, los 3 campos han bajado su producción. Y hoy en día, lastimosamente, el norte de Monagas, y oíganlo muy bien, produce apenas 80.000 barriles. Hace algunos, el año pasado, en el 2022, andaba por 150, 160.000 barriles, cifras que tenemos obtenidas por los caminos verdes, porque no se consiguen cifras realmente confiables, o sea, ciertas, valederas, certificadas por la industria. Pero eso es triste. Ingeniero, lo que usted me quiere decir a mí, a nuestra distinguida audiencia, es que a quien se le asigna un campo petrolero para su explotación, tiene que primero acondicionar el campo, rescatarlo, meterle tuberías, todo lo que se canibalizó, todo lo que se le llevaron, para después ponerlo a producir. Entonces, así mismo es. ¿En qué costo sale esa? Cuando llegue el momento Sí. en que se asigne seriamente pues, algún campo o algunos campos a socios comerciales que vengan serios, que quieran trabajar, que quieran hacer el trabajo que ellos saben hacer, por supuesto, porque hay gente que conoce mucho de esto. Esta gente va a tener que afrontar, primero, tienen que traer para inversiones, tienen que traer para recuperar pozos, reparar estaciones, poner líneas, traer personal de seguridad y todo eso, porque los campos han sido invadidos por pandillas, etcétera, y muchas cosas que son peligrosas. Entonces, esto va a requerir grandes inversiones. Hay muchos números en el ambiente. Yo mismo he hecho cálculos de las inversiones que se requieren. Eso no se pueden decir así al azar. Cada campo tiene su problemática y cada campo tiene su situación. Pero para recuperar, por ejemplo, los campos de un distrito como Anaco o los campos de un distrito como Santo Tomé, se requieren varios años de trabajo, varios años de una gran labor, inversiones importantes de varios cientos de miles de millones, varias decenas de miles de millones, de millardos, varias decenas de millardos de dólares. Es que decir cifras es un poco difícil. Claro, lógico. Poco comprometedor, porque se han dado muchas cifras, muchas cifras. Fede Cámaras por lo menos dio una cifra hace días atrás donde decía que la inversión mínima para reactivar toda la industria petrolera venezolana rondaba sobre los 30.000 millones de dólares. Y más. Porque 30.000 millones de dólares debe ser una cifra para los primeros 2 años, para el arranque. Para reactivar bien la Porque el problema es el arranque. El arranque es lo más complicado que va a haber. Va a haber un primer año de muchas dificultades, donde va a haber primero que llegar y encontrarse el panorama que te vas a encontrar, el personal que te vas a encontrar. Recuérdese que la industria petrolera se maneja, como dije hace un momento, con unos 60.000 empleados, de los cuales 40.000 eran propios. Pero hoy en día hemos llegado a tener 160.000 empleados, de los cuales un 20% no está haciendo nada. Hay unos que están por cuestiones políticas, que están por cuestiones de apoyo a la situación actual. Entonces, eso no está haciendo nada. Entonces, todo eso implica un cambio completo que tienen que hacer los que lleguen a enfrentar el panorama que se va a encontrar tan terrible de personal y de destrucción y de falta de mantenimiento. Entonces, las cifras son relativas en este caso. Ingeniero, sabiendo que las cifras son relativas, el tiempo. ¿En qué tiempo estima usted, según su experiencia, se reactivaría esa primera fase? Hay unos cálculos que hicimos hace un par de años, los revisamos, lo estamos revisando permanentemente, que forman parte del trabajo que se ha hecho dentro del Plan País, porque existe un Plan País para la recuperación de la industria, muy importante, donde se toma en cuenta todo eso. ¿Cuántos años tomaría? Eso va a tomar, en principio, como dije, por lo menos el primer año es clave.
El segundo año es un año ya como para buscar más o menos una estabilización tanto del personal como de las instalaciones y de la producción. Y ya a partir de allí es que puede empezar el crecimiento, es decir, incorporar perforación, porque la perforación es lo más caro. Se empieza por lo... Y clave. Exactamente, se empieza lo que dije primero, estabilización, reacondicionamiento de pozos y optimizar instalaciones. Eso es menos costoso, pero la perforación es mucho más costosa y requiere más estudio. Entonces, esa sería una tercera fase que se daría de un tercero o cuarto año en adelante. Entonces ya, a partir de allí, 4, 5, 6 años en adelante es que se va a ver crecimiento, que se va a empezar a ver crecimiento y mucho trabajo y con mucha inversión. Ya volvemos con nuestro invitado de hoy, el ingeniero experto petrolero Juan de Dios Cabrera Bello. Ya regresamos. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta con el ingeniero Juan Cabrera, experto petrolero, hombre de altos quilates dentro de la industria petrolera venezolana, PDVSA, donde desarrolló una interesantísima carrera durante muchísimos años. Ingeniero, para un experto como usted, ¿cuál es su opinión sobre Chevron y la vuelta y los nuevos convenios que se firmaron con la nación venezolana? Muy bien, es positivo. El hecho de que vuelva Chevron, el hecho de que se haya llegado a ese acuerdo con Chevron es positivo porque va a permitir un incremento de producción, va a traer capital, va a traer ingresos para, o sea, es positivo porque va a permitir producción de petróleo. Pero hay que tener claro una cosa, no es una panacea, no es tampoco que va a resolver el problema. Chevron es una empresa que tiene 100 años con nosotros, desde hace muchísimos años está en Venezuela, es una empresa que apenas produce en uno de sus campos, acá en Petropiar, en Oriente, produce unos 30.000 barriles, y en Occidente produce un poquito más tal vez, en el campo Petroboscán, pero lo que puede producir Chevron adicional tal vez sean unos 90.000 barriles adicionales, 100.000 barriles. Con eso no se resuelve el problema de Venezuela. El problema de Venezuela es grave. Lo que ocurre es que a Chevron se le permitió esto por una deuda millonaria. 3.000 millones de dólares. Sí, una deuda de 3.000 millones de dólares que tarde o temprano tenía que pagar. Pero no solamente Chevron es la que tiene deuda, no solamente con Chevron tiene PDVSA deuda, sino también con otras empresas. Entonces, si el panorama se le abrió a Chevron, positivo, como ya dije, muy bien, pero este dinero, ese petróleo va a ir directamente a Estados Unidos para ser procesado y producido y dado a riquezas allá, pues, y refinado allá. Pero ese dinero no va a generar ingresos para Venezuela, no va a generar regalías. Inclusive se ha dicho por allí, personas que conocen bien el asunto sindical han opinado que ni siquiera los empleados que van a estar manejando esos nuevos acuerdos con Chevron van a ser pagados por Chevron, sino van a ser pagados por la industria petrolera, por PDVSA. Pero hay otro punto también para reforzar lo de Chevron. Si le dieron esto a Chevron, otros socios petroleros importantes como Eni, como Repsol y como tantas otras compañías que salieron de acá, Exxon y otras más, van a pretender hacer lo mismo, van a querer también incorporarse, van a solicitar participar, porque a ellos también le deben mucho dinero. O sea, la deuda de PDVSA hoy en día son altísimas, son gigantescas, anda por el orden de los 60.000 millones de dólares, 60 millardos de dólares, es una cosa grande. Entonces, se debe por distintos conceptos, distintos motivos. Entonces, los socios quieren recuperar su deuda, pero quieren recuperarla de una manera sana, como en este caso de Chevron. Va a recuperar, ya le han hecho varios embarques, ya Chevron ha recibido como 4 o 5 embarques, ya lleva como 2 millones de barriles que ha
recibido y que han salido para el exterior. También Chevron está enviando aquí nafta pesada o lo que llaman diluyente para producir el crudo pesado de la faja. Esto también es positivo porque permite el incremento de la producción en la faja. Pero en conclusión, esto es positivo porque el gobierno se está dando cuenta de los errores cometidos, PDVSA también, y entonces está accediendo a pagar con petróleo, como lo ha hecho con China, como lo ha hecho con otros países, pero lo está haciendo en este caso con estas empresas transnacionales y lo tendrá que hacer con otros, estimo yo. Sí. Ingeniero, si se le debe solamente a Chevron 3.000 millones de dólares, que me imagino que eso en tiempo se lleva sus buenos meses. Sí, 6 meses se estima que puede ser. Ok. ¿Y usted estima que la deuda, según su información, que la deuda que tiene PDVSA con sus proveedores es sobre 60.000 millones de dólares? ¿Cómo se produce en estos tiempos para pagar 60.000 millones de dólares? ¿Y en qué tiempo y de qué forma? Porque con el colapso que usted ha mencionado de la industria petrolera, ¿cómo se come esto más o menos? Mira, si hay que utilizar una palabra radical, es casi imposible pagarlo en las condiciones actuales de PDVSA. Casi imposible porque no hay dinero. No hay dinero y las deudas se siguen acumulando. PDVSA debe por laudos arbitrales. PDVSA debe por problemas con las empresas relacionadas con las demandas de Citgo. PDVSA debe por los bonos que se han emitido ilegalmente sin aprobación de la Asamblea Nacional. PDVSA debe por, ¿cómo se llama? Demandas diferentes de diferentes empresas internacionales que fueron expropiadas, como por ejemplo ConocoPhillips, como por ejemplo Exxon. A Conoco solamente le deben 8.500 millones de dólares y eso está en unos tribunales, eso se está discutiendo y eso no avanza porque no hay quien pague. ¿Entiendes? PDVSA debe muchísimo dinero. Entonces el problema es que hay muchos acreedores, y te puedo mencionar más, muchos acreedores y un solo deudor. Y ese deudor no está produciendo los ingresos suficientes como para pagar. Tiene un país en mengua, en situación difícil. Lo que entra tiene que ponerlo a circular en el país. No va a pagarte. Entonces viene la situación de la ilegalidad en la que se ha caído. Por ejemplo, el caso de Citgo, también un caso grave. Allí se entregó, es un punto que merece la pena tomarlo en cuenta. Se lo iba a preguntar ahorita, pero se adelantó usted. Bienvenido a su adelanto. Sí. Citgo es nuestro principal activo en el exterior. Allí tenemos de 8 refinerías que teníamos en el exterior, en Estados Unidos, solamente nos quedan 3. De 15.000 estaciones de servicio que teníamos, que circulaban los vehículos con la bandera, las estaciones con la bandera de PDVSA por todo Estados Unidos, y la gasolina que se vendía era gasolina generada, producida, refinada con nuestro petróleo. Y hoy en día de 15.000 estaciones tenemos solamente 5.000 o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que irresponsablemente, pues, PDVSA entregó, en primer lugar, emitió unos bonos que llaman 2020, en el cual dio como garantía prendaria 50.1% de PDVSA. Eso nunca lo ha hecho en la industria petrolera nacional en la historia, jamás se entregó un activo en garantía. Eso fue en primer lugar, en el año 2016. Posteriormente, se solicitó un préstamo a la empresa rusa Rosneft, por algo así como creo que eran 2.800 millones de dólares, y se entregó en garantía otra vez el restante 49.9% de las acciones de Citgo. Entonces, primero entregan el 50.1, ahora el 40.9. ¿Qué quiere decir? Que estamos a punto, entregamos, regalamos, perdimos PDVSA. Se perdió PDVSA, PDVSA no existe. Citgo, Citgo, sí. Citgo. Citgo hoy en día, ¿de quién es entonces? Según su explicación. Según mi explicación y las explicaciones que salen en los medios, Citgo está colgando, dependiendo de muchos factores. ¿Por qué? Porque está sometida a unos juicios muy largos que todavía no se han resuelto y los bonistas, los acreedores quieren a Citgo. Cristalex
que fue una empresa expropiada por el gobierno, quiere a Citgo. Así es. Conoco quiere a Citgo. Y no se ha resuelto el problema. Afortunadamente, con el gobierno interino se logró que la administración, desde la administración Trump hasta hoy en día la administración Biden, han mantenido el velo corporativo de que Citgo sigue siendo nuestra, sigue operando. Además le permiten operar, pero en Estados Unidos. No procesa crudo venezolano, lamentablemente. Opera ya. Sigue operando, perfecto, pero hasta allí. Sigue estando bajo un proceso judicial muy complejo. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Para concretar, ¿qué ocurre? Que Citgo, una empresa que hoy en día ha sido rescatada por el gobierno interino, por la administración de PDVSA ad hoc, ha sido rescatada, ha sido levantada. Hoy en día está costando, es valorada en $10.000 millones, cuando hasta hace unos años apenas valía $4.000 millones. Y hoy en día ha mejorado, tiene personal eficiente, tiene una gerencia eficiente, que están optimizando los procesos. Pero, lamentablemente, el gobierno actual la endeudó y debe una cantidad millonaria que no se sabe cómo la va a pagar. Y está allí. Ingeniero, Citgo tiene desde hace un mes y medio serios cuestionamientos, está en el ojo analítico tanto del gobierno venezolano como de la oposición venezolana. Hay muchos cuestionamientos de índole no solamente técnica profesional, sino financiera, donde va cierta parte de las ganancias, manejo de su dinero. ¿Cuál es su opinión sobre el funcionamiento de Citgo? Sí, corrupción, se habla de eso. Si se dicen esas cosas por ahí, para ser más claro que no lo quisiste decir. Sí, ha sido muy criticada la gerencia de Citgo, el manejo de Citgo. ¿Y qué hay de cierto? Yo no me atrevo a decir que eso es cierto, porque lo que sí se ve que es cierto es que Citgo hoy en día está operando sus 3 refinerías, está procesando 700.000 barriles entre las 3, tiene 5.000 y pico estaciones manejadas, ha sido reflotada, 70% de la deuda de Citgo se pagó ya. Deuda contraída ilegalmente en el pasado. Y el gobierno interino la pagó. No sé qué ocurrió, yo no conozco esas interioridades de cosas que hayan pasado realmente. Si las conociera te las dijera. Pero lo que veo es la parte buena. Citgo está valorada hoy en día en $10.000 millones. 6.000 millones más de hace unos años. 6.000 millones más. 6.000 de millones. dólares. Y tiene un personal eficiente, tiene gente con experiencia de la industria, tiene gente que sabe lo que está haciendo y sabe a dónde va. Entonces, Y gente venezolana. ojalá que estas cosas se resuelvan y gente venezolana. Claro. Tiene como 3.000 profesionales allá trabajando, 3.000 y pico profesionales venezolanos. Entonces, las cosas que han ocurrido, todo eso que se dice, no tengo, Sí, porque salió. no tengo pruebas de eso para Claro. sustentarlo. Sí. No tengo. Señores, nuestro invitado de hoy, el ingeniero petrolero, experto petrolero, Juan de Dios Cabrera Bello. Ya regresamos. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta con nuestro invitado, que se niega a que se le diga experto petrolero, pero el currículum es tan extenso que, quiero o no, es un experto petrolero. El ingeniero Juan Cabrera. Ingeniero, un tema siempre que ha dado mucho de qué hablar durante estas décadas ya, porque el tiempo pasa y nos apabulla. ¿Cuál es su opinión sobre la faja petrolera del Orinoco? Bueno, mi opinión de ese emporio petrolero que se descubrió en los años 1937, si mal no recuerdo, es que ahí hay una gran acumulación de hidrocarburos, totalmente cierto, gigantesca, es lo más grande que tiene Venezuela, si nos ponemos a ver, es cierto. ¿Y el mundo también? El mundo, no estoy de acuerdo.
Yo siempre he dicho que las reservas de la faja petrolífera del Orinoco, que fueron calculadas de una forma inadecuada, no técnicamente como debe ser, y por supuesto se llegó a ese número. Ese número nunca ha sido certificado. Las reservas de 300.000 millones de barriles de petróleo nunca han sido certificadas. Simplemente se adecuaron por conveniencia política. Y se llegaron ahí, se vendieron al mundo entero y hoy en día todo el mundo lo dice. Pero hay países donde hay mayores reservas que sí han sido certificadas. Que sí Arabia Saudita, por lo menos. Arabia Saudita, por ejemplo. Claro que sí, Canadá también, etcétera. Pero estas no han sido certificadas. Y yo no quiero decir que no existan, pero para demostrar que una reserva existe hay que perforar pozos. Y en la faja no se perfora, es tan grande que había que perforar demasiados pozos para poder hacer un estudio de certificación, que es el estudio tal vez más profundo y más serio que se hace con una industria petrolera para poder decir que hay unas reservas en el fondo. Eso por una parte. Por otra parte, la faja sí es un reservorio muy grande. Hay que meterle tecnología, hay que meterle el corazón, hay que meterle talento para sacar todo ese petróleo. Pero el tiempo se está pasando y no está saliendo el petróleo. Lo que estamos sacando hoy en día son apenas 420.000, 440.000 barriles de petróleo por día, de los cuales 2/3 lo están sacando las empresas mixtas, que es lo triste. Y PDVSA, que el esfuerzo propio apenas está sacando 1/3, y cuando debería ser al revés, o por lo menos equivalente, mitad y mitad cada uno. Pero la faja debería estar produciendo en este momento mínimo 1 millón de barriles. Y lo que está produciendo es 450. Tiene meses, todo el año, en 2002 ha estado en esa cifra. No parece que vaya a salir de allí. Eso por un lado, ¿no? Por otra parte, sí quiero mencionar que la industria, para recuperarse, para reactualizarse y volver a lo que era antes, va a tener que cambiar muchas cosas. En primer lugar, necesita personal competente, personal serio, trabajador. No puede ser una industria que trabaje para la revolución, como se ha dicho. No puede ser una industria que trabaje, que sea políticamente ideologizada. Una industria que está para producir riqueza no puede tener ideología. Tiene que ser una industria dedicada justamente a eso, al efecto de su creación de riqueza. Tiene que ser una industria en la cual los parámetros que se consideren sean los parámetros técnicos más importantes, que esté actualizada tecnológicamente y que se asocie con las mejores prácticas y los mejores socios. Eso no está ocurriendo. Ha sido penetrada también por bandas criminales, ha habido actos de corrupción, ha habido violencia, los taladros han sido destruidos o robados y no se está haciendo las cosas correctamente. Entonces, ingresar en esos campos hoy en día, pues por supuesto, tanto para los que están manejando la industria hoy en día, como los próximos que vengan, si vienen gente seria que está interesada en invertir, van a tener que analizarlo muy seriamente, porque todo el mundo no se va a meter ni va a exponer sus inversiones y su personal a una tierra de nadie, que es lo que hoy en día son los campos petroleros de Venezuela. Pues. Es decir, hay que considerar la empresa como un negocio y no se está considerando como un negocio. Se necesitan nuevas leyes de hidrocarburos, se necesitan nuevos parámetros de manejo de toda la industria como un total tecnológico de generador de riqueza para el bienestar de la sociedad y de toda Venezuela. Pues. Y no solamente eso, también como un aspecto de competencia. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando atrás, mientras que tenemos aquí a pocos pasos nuestros, tenemos a Guyana, que ya está desarrollando un campo que va para 250.000 barriles en los próximos 2 años, tenemos a Surinam al lado, tenemos Brasil, que está produciendo también ya un competidor serio. Tenemos Colombia también, que es un país pequeño, produce poco petróleo, pero lo está produciendo, está operando su industria como debe ser. Entonces nosotros hemos descuidado la industria petrolera más grande de América Latina, que era la nuestra, está ahora suplicando prácticamente para equilibrarse con las demás. Eso no puede ser, eso hay que cambiarlo, eso tiene que cambiar. Ingeniero, si dependiera de usted, de su elección, por su experiencia, nómbreme
5 socios que usted pueda elegir para que sean socios de PDVSA, por su experiencia, confiables, profesionales, expertos petroleros. ¿Cuáles serían esos 5 socios? Yo metería, no quisiera mencionar compañías, No, porque es comprometedor. naciones a lo mejor. Pero naciones. Yo me metería con Francia, yo me metería con Noruega, por supuesto con Estados Unidos. Estados Unidos indudablemente es el primer socio comercial de este país, Claro. y en petróleo lo ha sido toda la vida. Eso no podemos eliminarlo, y eso es lo que se ha pretendido. ¿Y los otros 2? Los otros 2 podrían ser el Reino Unido, podría ser el Reino Unido. Inclusive, yo llegaría hasta pensarlo muy bien con la India, un socio lejano, extraño para nosotros, pero es un país que ha progresado mucho. Hay otros socios que tiene hoy en día la industria petrolera, pero que son por cuestiones con los cuales hay mucha relación de índole geopolítica, de la geopolítica del petróleo. ¿Qué piensa de esos socios usted? En el área petrolera, exclusivamente. En el área petrolera, ellos están aquí, están establecidos aquí, sobre todo China, han hecho grandes convenios, han estado trabajando, han desarrollado sus campos, han desarrollado su producción y todo, pero han puesto mucho dinero en ¿cómo se llama? En la cesta, pues. Y resulta que ahora quieren cobrar. Entonces ellos, por supuesto, ellos están también exigiendo que les paguen, y le están pagando con petróleo. Son socios duros. No son socios de la naturaleza que tienen y han tenido con nuestra industria otros socios del mundo occidental, como por ejemplo los países que ya te mencioné, con los cuales mantenemos unas relaciones muy buenas, muy bien desarrolladas. Estábamos cerca. No es lo mismo enviar un buque con 1 millón de barriles de aquí a Europa o a Estados Unidos que enviarlo a la India, o que enviarlo a China, que enviarlo al sureste asiático. Entonces, todas esas cosas, e incluso a la idiosincrasia misma. ¿Qué necesidad hay de irse tan lejos con países como, por ejemplo, Irán, donde lo que podemos encontrar a la larga pueden ser hasta problemas? ¿Qué necesidad había de eso? Nosotros podemos intercambiar petróleo y productos entre Europa y América Latina perfectamente, como lo hicimos durante muchísimos años. Y quiero un comentario adicional, mencionarte lo siguiente. Venezuela es un país tan milagroso, tan rico, tan bendecido por la naturaleza, como lo llaman una tierra de gracia, que Venezuela es un país que pudiera ser el centro energético de Sudamérica y hasta de toda América, pero hablemos de Sudamérica. Tiene todo para ser el centro, y lo pudo haber sido. Venezuela tiene reservas para darle gas a todos los países de Sudamérica: Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, para todo, tiene reservas suficientes. Ese gasoducto que soñó el difunto presidente, él lo hizo por una razón geopolítica. Y al final no digo nada, no se hizo nada, fue una promesa incumplida y engañó a mucha gente. Pero ese gasoducto es factible. Existe un gasoducto hasta más largo que ese en Rusia, de Rusia a Europa. Así es. Se puede hacer. Y abastece toda Europa. Abastece toda Europa. Nosotros podríamos haberlo hecho, tenemos suficiente gas, somos la 5ª reserva de gas de Latinoamérica. Esa sí está comprobada. Del mundo, y como en la primera o segunda, sí. Esa sí está comprobada. Eso sí está comprobada, claro. Porque esos son con reservas de crudos livianos y medianos, no con crudos pesados, que es la faja, que es distinto, que es la que no están certificadas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con esto? Que además de eso, tenemos potencial de energía eólica, fuerte, grande, en tierra y en aire. Tenemos potencial de energía solar. Bueno, imagínense en Venezuela, sol por todas partes grande, que se puede desarrollar. Y potencial hidráulico. Además de que tenemos un potencial para captura de CO2. Nosotros producimos mucho CO2. Nuestra industria petrolera produce mucho CO2. En la refinería, en las estaciones de producción, en las compresoras, en el coque. Entonces, ese CO2 se puede capturar y se puede almacenar, y con eso se reducen las emisiones de CO2 que están haciendo tanto daño. Podemos contribuir con eso, con la humanidad, en nuestro ambiente, por lo menos en este caso. Eso lo están haciendo en muchas partes del mundo, lo están adelantando. Pero lo que yo quiero hacer es que las energías alternativas
para nosotros deberían ser prioridad y no se está haciendo nada en Venezuela, para nada, porque bueno, si no podemos con la energía primaria que es la del petróleo y estamos produciendo tan poquito, por supuesto no podemos atender otras alternativas que hay que hacer investigaciones, muchas investigaciones, pero las energías alternativas tenemos que tomarlas en cuenta, porque cuando llegue el momento de aquí a algunas décadas de que ya empiece la reducción de la industrialización manejada y con combustible de hidrocarburos, con combustibles fósiles, habrá que empezar a introducir los combustibles, la energía alterna, otras energías. Nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías. Y Venezuela está quedada en eso, no está haciendo nada. Tuvimos el placer de tener hoy con nosotros al ingeniero Juan de Dios Cabrera Bello, experto petrolero, y nos ha dado una buena charla sobre su visión personal de nuestra industria petrolera. Los esperamos para nuestro próximo programa. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Ingeniero. Muchas gracias. El Mercadito de la Fruta, siempre más cerca de ti, con más alimentos y productos nacionales, más productos importados, con más calidad, más economía. Tú nos conoces, somos los amigos de siempre, en la avenida principal de Lechería, siempre más cerca de ti. Más. Y mucho más. El Mercadito de las Frutas presentó Con Silva Russo, siempre lo nuestro.